Muy buenos días, público televidente. Bienvenido a su canal Política RD Caliente Caliente. Antes de empezar este tema, este importante tema que le vamos a presentar hoy, vamos a pedirle que se suscriba a nuestro canal. Este es un canal no político, sino un canal de información para las personas que están en República Dominicana, la diáspora de Estados Unidos y demás países. Vamos a tratar el tema hoy de las deportaciones de los narcos del PRM. Señor, el gobierno está temblando, el gobierno de Luis Abinader está temblando porque hay un sinnúmero de diputados y de funcionarios que están siendo extraditados a Estados Unidos. Y el PETCA quiere llevarse la corona diciendo que ellos son los que descubrieron este entramado mafioso de los narcos del PRM, cuando no es así. Esta investigación en Estados Unidos ya la venía haciendo desde el 2015 o desde antes, y ahora le están dando seguimiento a estos casos. Vamos a presentarle a este comunicador, a este abogado, Rafael Linares, el cual va a desglosar paso por paso todo lo que es el entramado mafioso que lleva el PRM, los funcionarios del PRM, con el caso del narcotráfico que está azotando el país. Vamos a presentarle a este telecomunicador, la cual va a sacar evidencia de lo que está pasando allí en República Dominicana en cuanto al narcotráfico de los dirigentes del PRM. Vamos allá con el vídeo. Señores, en el día de hoy quiero tratar algunos temas. Quiero iniciar el programa tomándole la palabra al presidente de la República. Dice el presidente de la República, y para esto ha tomado una primera plana, específicamente la del periódico El Caribe, que en este país ya no hay vaca sagrada. Él responde a unas preguntas que le hacen los periodistas a raíz de el apresamiento de el señor Juan Maldonado, director de Comunidad Digna. Pero él, para congraciarse con los medios y creer que él va a salir ileso de todo esto, él le dice a los medios de comunicación que aquí no hay vaca sagrada. Y quiero decirle al presidente de la República, el señor Luis Abinader, que se recuerde que cuando él iba a donde estaba la vaca a tomar leche de esa vaca estaba revestida de cocaína y estaba revestida de un lavado de dinero, y que si él nunca se dio cuenta de que esa vaca estaba revestida de cocaína y que con esa vaca se lavaba dinero, porque ahora es muy fácil vender la vaca y decirle al señor que la va a comprar: aquí no hay vaca sagrada, esa vaca no es sagrada, esa vaca tú te la puedes llevar porque aquí no hay vaca sagrada. Es decir, cuando el presidente de la República fue y se sentó con toda la familia a la provincia de ese señor y pactó con ese señor para que ese señor, su mujer, fuera diputada, y luego le pasaron un decreto que no hicieron público el decreto, no lo hicieron público el decreto. Ese decreto lo pasaron por debajo de la mesa. Hablo de la mesa de comunicación, que es importante que el periodismo, que todavía queda serio en este país, se pregunte esas cosas. ¿Cómo el presidente, el candidato presidencial del PRM, no sabía que ese señor estaba en malos pasos? Voy a revelar aquí en este programa la investigación de ese señor, la investigación de esa red de narcotráfico
va a iniciar en el año 2016, 2015 por ahí. 2015, 2016. Le voy a hacer una pregunta al gobierno. Y le voy a hacer una pregunta al director de la DNCD. Porque ahora se están vendiendo, ahora quieren vender que este es un logro, que esta operación es un logro de este gobierno. Y es mentira. No tenían de otra. No tenían de otra que apresar a esta gente. Pero lo hicieron tan mal, que el jefe de jefes, el patrón de patrón, no está preso. Agarraron el político y agarraron a una persona, a varias personas que estaban siendo perseguidas claramente por la DEA. Yo quisiera preguntarle a la DNCD, ¿quién le filtró la información al patrón de patrón, al jefe de jefes? Porque ustedes creen que con estúpidos que están bregando. Ahora yo escucho a muchos periodistas que sin saber del tema del narcotráfico, sin haber leído ni siquiera un paquito, están hablando, este gobierno no hay vaca sagrada. Pregunto, ¿desde cuándo a esta red se le viene dando seguimiento? ¿Desde cuándo a esa red la DEA le viene dando seguimiento? El FBI le viene dando seguimiento y Homeland Security le viene dando seguimiento a esta red. Fue desde agosto para acá que esa red comenzó a traficar con droga. Fue desde agosto para acá. Aquí está el periódico Diario Libre, el cual publica una información que la respeto, pero no la comparto, porque le faltan algunas cosas a esa publicación. Operación Falcón. Y vuelven con el nombre de Falcón. Le dije ayer a Jenny Berenice Reynoso que Falcón, que la estructura de Willy Falcón, la estructura de Salma Gluta, no guarda ninguna relación con esto que está pasando en la República Dominicana. Porque Salma Gluta y Willy Falcón no utilizaron la influencia de un candidato presidencial y lo hicieron presidente de la República para buscar protección. No. Ellos compraron testigos y compraban a todo alrededor, menos la clase política norteamericana. Cuando la clase política, cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se puso para Willy Falcón y para Salma Gluta, los resultados están ahí. Salma Gluta está condenado a 195 años de prisión. Y Willy Falcón duró casi 30, casi 20 y tantos años. Entonces, como están viendo series de Netflix, las series son tan importantes que le han puesto este nombre. Y el periódico Diario Libre dice: Operación Falcón revela el nivel de implicación de políticos en el narcotráfico. Muy bien, muy bien. Revela información, revela implicación de políticos en el narcotráfico. Como yo soy un dirigente político, yo voy a responder como dirigente político. Ayer le mostraba esta acusación que no tiene que ver nada con el tema Juan Maldonado y ese tema que está investigando la Procuraduría General de la República. Son dos casos diferentes, dos grupos diferentes, dos grupos operativos de narcotráfico diferentes. Ayer leía la acusación por parte, o lo que tiene el gobierno como respuesta a los encartados del caso Miguel Gutiérrez. En la parte 17, en el número 17, en el inciso 17 dice: se han proporcionado fotografías de los buques utilizados en la comisión de los delitos imputados a los acusados. Quisiera preguntarle al periódico Diario Libre que si son los dirigentes políticos los que construyen los barcos, los motores, y que si son los dirigentes políticos que venden y compran los barcos, que quién mueve la estructura financiera del narcotráfico. Señores,
El narcotráfico en este país mueve 18.000 millones de dólares anuales. 18.000 millones de dólares anuales mueve el narcotráfico en la República Dominicana. A nivel mundial, según la JIFE, los datos de la JIFE y los datos de la organización de la ONU, el narcotráfico a nivel mundial mueve 750.000 millones de dólares anuales. El narcotráfico. Ayer le hablaba de la combinación exacta de lo que tiene que pasar para que un narcotraficante pueda llevar a Puerto Rico, a Europa, a Estados Unidos su mercancía. Tienen que concurrir por lo menos 3 delitos. La trata de personas, porque regularmente van 2 o 3 lancheros a llevar esa droga. El contrabando de sustancias controladas. El contrabando de sustancias controladas. Y en una parte de la ramificación del lavado de dinero. Porque muchas veces el intercambio entre droga por dinero, ese dinero tiene que regresar otra vez al país de origen de la droga. Para entender el tema narcotráfico no es necesario irse a la dirigencia política. Es necesario irse a la economía de los países. A las economías de los países. Como por ejemplo, un narcotraficante en el Valle del Cauca, en el Dobio, en Colombia, en la costa, logra comprar la pasta en Perú, en Bolivia, a menos de $1,000, refina, hace la cocaína y en una playa colombiana cuesta $2.500, $2.000. Y como en la playa dominicana cuesta $8, $10.000. Y como en una playa puertorriqueña cuesta 25, 30 mil, 35 mil. Y como en una playa o en un muelle europeo te cuesta 40, 45, 35, dependiendo dónde va y qué red la opere. Para entender el narcotráfico hay que entender todas estas cosas. Un político que no lo entienda puede decir estas cosas que está diciendo el presidente de la República, como que él no sabe de esto, como que él no sabe de esto. En este país ya no hay vaca sagrada. Presidente, y cuando usted iba a tomar leche de ese ganado, cuando sus dirigentes iban a tomar leche de ese ganado, a usted no le llamaban la atención que por qué esa vaca estaba tan gorda. Eso era una vaca gorda y no estaba preñada. Era una vaca robusta, bonita, con el pelaje hermoso. Pero ustedes no verificaron de dónde salía la leche. Al igual que la vaca de Yamil Abreu, al igual que la vaca de Miguel Gutiérrez. Ustedes no sabían. Ahora no hay vaca sagrada. Pero después que se jaltaron de leche, ahora no quieren ustedes entender que la vaca también es parte de ustedes. Que esa carne ahora también es parte de ustedes. Y ahora están mandando a publicar como que este es un logro de este gobierno. No, este es un logro de la DEA. Este es un logro del FBI. Y por la presión de la DEA, porque esa gente seguía tirando droga para Puerto Rico y tirando droga para Miami. Por esa presión del gobierno de los Estados Unidos es que ustedes tuvieron que actuar. Díganlo así. Díganlo así. Ahí hay 2 jóvenes presos que sirvieron como base para la eliminación del visado de un gran oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Quisiera preguntar si el gobierno tiene conocimiento de eso. Como ahora ustedes se han hecho los verdugos o los bacanos, como se dice en el argot popular, en todo esto. Quisiera saber si ustedes tienen conocimiento de eso. Hay 2 jóvenes apresados. 2 jóvenes apresados. No necesariamente tienen que ser el diputado. 2 jóvenes dentro de la red. ¿De quiénes son parientes esos jóvenes? Pregunto. Y ustedes están hablando aquí como que ustedes fueron los que descubrieron esa red. Esa red se le viene dando seguimiento desde el año 2015. Desde el año 2015, cuando dice
el periódico El Día, la red de Falcón ha introducido los mayores alijos de coca a Puerto Rico. Sí, es verdad, lo ha introducido. Es verdad, lo ha introducido. Pero le pregunto al gobierno que si la mayoría de esos alijos de droga se han introducido en este gobierno, que si fueron introducidos a partir del 16 de agosto del año 2020, o esa red completa, desde el año 2014, 15, 16, ha estado introduciendo grandes cargamentos de cocaína a Puerto Rico. Y como nadie le dijo al presidente, al candidato presidencial, que hoy dice que no hay vaca sagrada, él no sabía que este señor estaba dedicado a esto. Él se manejó como una persona que quiere llegar a la presidencia de la República y no maneja un DAT. ¿Quién lo manejaba? La inteligencia del candidato presidencial. Y ese señor, no solo su esposa es diputada hoy, sino que él era funcionario público. Pero nadie sabía que hace 5 o 6 años ese señor estaba dirigiendo una red para enviar cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos y lavar el dinero. Nadie. Señores, en Miche, por ahí, por donde incautan la bomba, por ahí no hay gasolina. Hay una crisis ahora de combustible en ese pueblo. ¿De quiénes son las 3 bombas que acaba de incautar el Ministerio Público? ¿De quiénes son? No vendan esto como un gran logro del gobierno, que no lo es. Este es un trago amargo. Este es un trago amargo. Ustedes fueron donde la familia de esa persona, donde la familia, donde la esposa, donde los hijos, le agradecieron a los hijos, a la esposa, a él, a sus dirigentes, a todo el mundo le agradecieron. Porque ese señor llegaba al PRM. Ustedes debieron imaginarse en un momento determinado quién era esa persona. Señores, yo tengo todo el tiempo que tiene este gobierno hablando de estos temas. Este año y tanto que tiene el gobierno lo tengo hablando de estos temas. Porque a mí no me formó la Dirección Nacional de Control de Drogas. A mí no me formó una gestión allí. Es a través de la lectura, del conocimiento, que trato estos temas a profundidad, con el nivel político que me caracteriza en este programa. Es eso, cuando el político inobserva las cosas naturales. Ninguna familia que trabaje, que tenga un almacén, que tenga una bombita, una estación de combustible, que tenga un colmado, que tenga una red de supermercado, coge y gasta $5 millones en una campaña. Ninguna red, ninguna familia dominicana que tenga un pariente como diputado, aspirante a diputado, hace lo que el señor Miguel Gutiérrez hizo en Santiago. A cómo eran comprados los votos de ese señor, el diputado más votado de Santiago. A cómo eran comprados los votos. Señores, a veces leyendo todo esto, me parece que estoy leyendo unas historias del cartel de Medellín, del cartel de Cali en los años 90, de la política colombiana en los años 90. Y nunca es tarde para descubrir la verdad. Nunca es tarde para descubrir la verdad. Señores, Andrés Pastrana, ese paladín de la moral que gobernó Colombia desde el año 1998 al año 2002, Andrés Pastrana acaba de ser mencionado por los 2 importantes capos de la droga en los 80 y en los 90, los hermanos Rodríguez Orejuela. Ayer, antes de ayer, acaban de mandar una carta desde una cárcel de los Estados Unidos mencionando la financiación
de la campaña política de Andrés Pastrana en Colombia. Ya no solo es el bandido de Samper, cobijado en la fuerza del pueblo aquí en República Dominicana, y cobijado por el asistente, el asesor principal, Mauricio de Bengochea, de Luis Abinader. Ya no es solo Samper. Ahora es Andrés Pastrana en el año 98-2000. Que los hermanos Rodríguez Orejuela, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, están mencionándolo de haberle colaborado a la campaña electoral de Andrés Pastrana. He dicho aquí que a través de la historia, cuando no se le cumple a los capos hablan. Cuando el político se une al capo, tiene que unirse al capo de palabra. Cuando el político le coge dinero al narcotráfico, tiene que protegerlo. Eso entiende el capo. Eso entiende el capo. A Leonel Fernández le pasó eso en el 2015. No fue porque le trajeron a Quirino. No. Es por el pacto que hacen en el 2003, 2004 con Quirino. Y por el reto del capo contra el presidente y del presidente contra el capo. Eso muy poca gente lo ha dicho en este país. Es el reto entre el capo y el político retando al capo. Ese señor le van a meter 50 años en el país, en los Estados Unidos, profesor. Suelte eso. Y Quirino, ese señor no tiene cojones para extraditarme a mí. 2004. Resultado, 10, 12 años después, llega Quirino y revela todo el aporte y todo lo que hizo por la campaña electoral y por Leonel Fernández. Pregunto, Toño Leña, Ramón del Rosario Puente, cuando no le cumplieron, el grupo de Leonel que está atrás, el grupo de militares de Leonel que está detrás, principalmente un asistente de Leonel que está detrás, se llevó los cheques. Se llevó los cheques de los negocios que hacía con este señor. Pregunten si ese señor, ese asistente de Leonel Fernández, tiene visado hoy. Y si no, tiene una investigación federal abierta. Y la primera vez que Toño cae preso fue Rosado Mateo y ese grupo. Rosado Mateo y ese grupo que lo trajeron de Venezuela y lo trajeron para acá y luego lo extraditaron a Puerto Rico y después pasa a Nueva York. ¿Qué tiempo hace de eso? Cuando el capo se siente desprotegido por el político, sabiendo que el político le cogió su dinero, no le queda de otra. Señores, los tragos, dije ayer que esto era un trago amargo para este gobierno, Este apresamiento de Juan Maldonado, este apresamiento de esa red que está hoy, Jenny Berenice y el grupo Operación Falcón, es un trago amargo para el gobierno. Ahora y en el futuro para los cuando sean exfuncionarios. Al igual que con Yamil Abreu, que por cierto, antes de ayer, 7 tenía audiencia. Aplazaron la audiencia para seguir con las conversaciones, con las negociaciones. Yo tengo una particularidad, al igual que El Padrino en su saga, que solamente Tom Higgins dice: yo tengo una particularidad, yo solo tengo un cliente. Yo tengo una particularidad en esto: yo no hablo mentiras. Yo no hablo mentiras. Yo no me invento cosas para jalar, para llamar suscriptores, para jalar views. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Los suscriptores míos llegan porque les gusta el contenido, pero es el contenido de la verdad que estoy diciendo aquí. Gracias a la investigación que hacemos diariamente. Si usted le tomó dinero al narcotráfico, cúmplale. Si no le cumple, ya sabe lo que le pasa. Esto no es un logro del gobierno. Eso es mentira, para que lo sepan. A esa red le vienen dando seguimiento desde el año 2016. 15-16. Esto que está publicando el periódico El Día
es cierto. La red de Falcón ha introducido los mayores alijos de coca a Puerto Rico. Pero este señor, misteriosamente, el señor Miguel Gutiérrez, es diputado todavía. Es diputado todavía al Congreso de la República por el PRM. Ahora quiere el gobierno hacerle creer a Juan Maldonado, a la familia de Juan Maldonado y a los abogados de Juan Maldonado, que es Miguel Gutiérrez el que está hablando y que por eso lo están apresando. Eso es mentira. Una red no tiene que ver con la otra, que de hecho esa red de Santiago está dividida como en 4. Y el jefe principal de esa red, el que andaban buscando ayer, se escapó. Agarraron el político. Agarraron el político. Marlon Moreno, en su libro El Capo, hace una gran reseña histórica de un debate o una disputa entre un senador y un narcotraficante. Y el narcotraficante tomó la mujer del senador y fue a contarle 1000 cosas del senador. Finalmente el senador, a través de su influencia política, logró que condenaran al capo. Siempre gana el político. Aquí parece que se están invirtiendo los papeles. Aquí parece que se están invirtiendo los papeles. El narco principal de esta red no está apresado. El narco principal que andan buscando no está apresado. Y yo le pregunto al gobierno, ¿fue ahora que ustedes se dieron cuenta de eso? Como tampoco conocían a Miki López. Miki López es empresario de La Vega. Es empresario de La Vega. Nadie alertó a Luis Abinader y le dijo, presidente, aquí hay un problema con este señor. Aquí hay un problema. No sabemos de dónde saca este dinero este señor. ¿Por qué? Porque todo el que estaba alrededor de Luis Abinader estaba por buscarse su dinero también. Porque tenían hambre de dinero. Tenían hambre de dinero. Hoy tienen que tragar amargamente lo que está pasando en este país y lo que están pasando. Ustedes no aguantaban la presión. Ustedes no aguantaban la presión. Cállense la boca. Cállense la boca con este tema. Cállense la boca. Cállense la boca. Que ustedes no tienen moral en este país para hablar de corrupción en este país. Cállense la boca. Aquí hay otro ejemplo. Yamil Abreu Navarro. Yamil Abreu Navarro. Aquí politizaron el tema Yamil. Y dijeron en este país que eso era el gobierno anterior de Danilo Medina para hacerle daño a Luis Abinader. ¿Dónde está Yamil Abreu Navarro? Casi declarándose culpable por los delitos de conspiración para introducir 5 o más kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Misteriosamente, estos 3 poderosos capos que he mencionado, misteriosamente, al único partido que le colaboraron, de los que hay prueba con fotografía y todo eso, fue al Partido Revolucionario Moderno, al candidato presidencial. Y dice el presidente hoy, no hay vaca sagrada. Y usted tenía de otra, presidente. Ustedes tenían de otra. Ustedes podían seguir retrasando eso. Yo dije aquí, cuando Jenny Berenice Reynoso y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas salieron a Miami, dije aquí en este país, a través de este programa, que dónde estaban las 26 extradiciones puntuales. Y prepárense para 4 diputados más, incluyendo 4 diputados del PRM y hay otro del PLD. Prepárense. Y un senador que no es de la provincia costera, porque ahora hay un senador, no es un senador de la provincia costera. Para que cojan ese trago amargo también.
Yo no hablo mentiras. Yo tengo una particularidad. Yo no hablo mentiras. Yo no hablo mentiras en este país. Por eso tengo la credibilidad que tengo. Y no permito que nadie me manipule aquí. Esto no es un logro del gobierno. Esto es un logro de las agencias federales de los Estados Unidos de Norteamérica que han logrado han hecho su trabajo. Miren aquí. A la red de Operación Falcón le han incautado 5,000 kilos de cocaína. Quisiera preguntar. Esos 5,000 kilos de cocaína. Esos 5,000 kilos de cocaína han sido incautados en el gobierno de Luis Abinader. Aquí está el periódico El Día. A la red de Operación Falcón le han incautado 5,000 kilos de coca. Quisiera preguntar a esa red, esos 5,000 kilos de cocaína, el gobierno de Luis Abinader es quien lo ha ocupado o ha entregado la información a Puerto Rico. Cabecilla de grupo fue vinculado a uno de los mayores cargamentos de cocaína ocupado en Puerto Rico. Caso supera al de César el Abusador. Parte de la manipulación. Esta última parte. Caso supera al de César el Abusador. Parte de la manipulación. Y lo voy a dejar ahí en ese estribillo. Parte de la manipulación, porque yo no voy a profundizar más sobre eso que está diciendo el periódico El Día. Porque eso lo manda a publicar el gobierno, porque quiere divariar, quiere distraer una cosa con la otra. Al igual como cuando en el gobierno pasado apresaron aquí a la esposa de César Emilio Peralta, que yo dije en este programa, traje a nivel histórico lo que han sido las esposas de los capos o de los supuestos capos, y preguntaba que qué buscaban con esa mujer presa. ¿Qué buscaban con esa mujer presa? ¿Qué buscaban? Y ponía el ejemplo de Ana Rocío Restrepo, la mujer de Gilberto Rodríguez Orejuela. Hablaba de la esposa de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. De Emma Coronel, la del capo, que es otra condición, que cumple otra condición. En el gobierno anterior hice esa crítica a Jean Alain Rodríguez como Procurador General de la República. Y dije que eso era un disparate lo que estaban haciendo. Al final el tiempo me dio la razón. Al final el tiempo me ha dado la razón de que eso fue un disparate. Pero el gobierno saborea trago amargo de embate delictivo. No solo del embate delictivo, porque se refiere a los hechos que el gobierno está negando. Aquí no hay atraco, eso es una percepción creada desde los Estados Unidos. Miren, cuando un político no admite que esté equivocado, que se equivocó, me equivoqué, discúlpenme, vamos a mejorar. Me equivoqué. Yo le prometo al país en los próximos 6 meses que tendremos un resultado sobre el tema de la delincuencia, la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Cuando un político no tiene la capacidad de eso y lo que anda justificando, diciendo que no hay problemas en el país, cuando aquí la juventud no puede salir de su casa, cuando la mujer no puede salir de su casa, cuando el hombre no puede salir de su casa, no es más que un político charlatán. Cuando un político no es capaz de decir eso, no es más que un político charlatán. Ese jueguito y ese can de usted está cogiéndole cuarto a los narcos y después decir, no, el que la hizo la paga.
y ustedes no sabían que eran narcotraficantes, que eran poderosos extraditables. Porque, señores, que estamos copiando todo. Estamos copiando todo. Yo creo que ahí en Procuraduría están viendo muchas series. Los extraditables. Los extraditables, refiriéndose, eso me recuerda a González Gacha, los hermanos Ochoa, la constitución, la constituyente del 91 con el cartel de Medellín. Los extraditables. O el más, muerte a los secuestradores. ¿A qué ha pasado? Estamos en los 89, 80, 90 en Colombia. Eso es lo que me parece hoy que estamos. Las estructuras, señores, no se equivocan. Miren, la política ha utilizado el narcotráfico siempre. Pero los analistas no se han equivocado nunca. En el año 1982, el Partido Socialista Obrero Español invitó a Pablo Escobar a la juramentación de Felipe González. Pablo Escobar como congresista, representante del Congreso colombiano. ¿Quién produce o quién construye el metro Medellín y las infraestructuras, varias infraestructuras en Colombia? Y cómo el cartel de Medellín utilizó eso a través de la política con su mayor exponente de Pablo Escobar, para lavar y traficar cocaína de lado a lado. Cuando ya Pablo hiede en el año 85, esa dirigencia política rancia colombiana, porque no quiero hablar de la extranjera, la dirigencia política rancia colombiana intentó hacer con Pablo Escobar lo mismo que se está haciendo hoy con esta gente que está presa. Desligarse de Pablo Escobar. Señores, el poder era tan fuerte que Pablo Escobar mató a Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia. Y 4 años más tarde mata 4 candidatos presidenciales. Bernardo Jaramillo Osa, Luis Carlos Galán Sarmiento. 4 candidatos presidenciales. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar se sentía traicionado por la política o por los políticos que le acompañaron en el año 82. La política, para poder acabar con Pablo Escobar. Por eso digo, aquí estamos involucionando en este tema, Y si hay alguien con sensatez en este gobierno, quisiera que tomen estos puntos, estos apuntes que estoy dando. Para acabar con Pablo Escobar tuvieron que recurrir a la división de los cárteles. Y ahí surgen los poderosos Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar. Diego Murillo Bejarano, condenado a 31 años, está en Miami cumpliendo condena. Jefe de la oficina de Envigado en Medellín. Surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba como proyecto político para desplazar una parte de las FARC. División de cárteles. División de cárteles en Santiago de los Caballeros, aquí, ayer. Persiguiendo un grupo y dejando otro grupo. Persiguiendo un grupo y dejando otro grupo. Señores, Santaella, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Cuando estoy leyendo todo esto, me parezco que estoy sentado en un parque en Medellín leyendo la historia de Medellín. Del cartel de Medellín, del cartel de Cali. ¿En qué devino toda esta combinación política perversa con narcotraficantes? En una persecución contra los propios políticos. De ahí viene la persecución contra Samper, que en el propio gobierno le quitan la visa. En el propio gobierno le quitan la visa. Por la combinación y la colaboración con el cartel de Cali.
con el mismo que había utilizado el gobierno de Gaviria para acabar con Pablo Escobar. Después, cuando se volvieron incontrolables las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba, dirigida a la sazón por Carlos Castaño Gil, Fidel Castaño Gil y Vicente Castaño Gil. Luego entonces van a venir los paramilitares más importantes. Salvatore Mancluso, alias Triple Cero, Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra, y una serie de paramilitares más. Era tan agrio el debate y tanto poder tenían los narcotraficantes, poder político, que Carlitos, que era un sicario de Pablo Escobar, porque era de Amalfi, que combina o que hace fronteras con Medellín, y Carlitos, que es Carlos Castaño Gil, manda a matar a su propio hermano Fidel Castaño. Y luego Vicente Castaño manda a matar a su propio hermano Carlos. Oigan, gracias al poder político y a la combinación del narcotráfico con la política. Por eso cuando hablo de la combinación de narcotráfico y la política, hablo de una liga explosiva. Un político no puede caer en una división. El político tiene que estar a la altura. Y eso es lo que menos está pasando en este gobierno. El político tiene que estar a la altura de todas las circunstancias. Pero un político que se deja arrastrar por el narcotráfico, lamentablemente, no tiene salida. Dice la Procuraduría General de la República. Dice la Procuraduría General de la República que no habrá ligereza en el caso Falcón. La procuradora Miriam Germán asegura que el Ministerio Público no hará señalamientos de persona, dice la Procuradora General de la República. Pero miren esto: 50.000 millones en bienes ocupados en Operación Falcón. ¿Quién los auditó? Es la pregunta. Ustedes le pusieron un número: 50.000 millones de pesos en Operación Falcón. Le hago el mismo llamado que le hice a Rosado Mateo cuando escribió un artículo en el periódico El Nacional que se llamaba El Coronel Danilo González. El coronel Danilo González y Rosado Mateo tienen la particularidad de que eran dos fantoches. El coronel Danilo González supuestamente había sido el operativo, el operador, el cerebro para matar a Pablo Escobar. Hugo Aguilar, que es también el otro que le da el tiro de gracia a Pablo Escobar, está sometido por lavado de activos. Y Danilo González, no voy a hablar de cómo terminó. La similitud era dos fantoches. Y le decía a Rosado Mateo en aquel momento: tengan cuidado con masificar a los narcotraficantes más de lo que están. Tengan cuidado. 50.000 millones de pesos ocupados en Operación Falcón. Traten 50.000 millones de pesos. Eso lo está diciendo la Procuraduría General de la República. Mi querida Jenny Berenice Reynoso, la fiscal de hierro. Eso lo está diciendo ella. Quisiera decirle a Jenny Berenice Reynoso que tenga un poquito de cuidado con esta cifra. Si el cartel Falcón o el grupo Falcón movió o tenía bienes por 50.000 millones de pesos, ¿cómo fue que el PRM no se dio cuenta que habían 50.000 millones de pesos en juego? Mírenlo aquí, lo voy a repetir otra vez. Eso no lo está diciendo Rafael Linares. Eso lo está diciendo la Procuraduría General de la República luego de mentir aquí. Dice que no habrá ligereza en el caso Falcón. Pero ¿y esto, señor? Esto no es una ligereza.
Esto no es una ligereza, pregunto. 50.000 millones de pesos en bienes ocupados en Operación Falcón. Y nadie en el PRM se dio cuenta que esa gente movía tanto dinero. Que si era vendiendo gasolina. Aquí está el periódico Diario Libre diciendo que la Operación Falcón revela el nivel de implicación de políticos en el narcotráfico. ¿Quiénes venden las lanchas, los motores, el combustible? Todos esos instrumentos para llevar la cocaína hacia Puerto Rico, hacia Europa. ¿Quiénes son? Son los políticos. Lo que pasa es que los partidos políticos no quieren abordar esto a profundidad. Miren, esa Operación Falcón, cuando matan a Martín Abreu en el año 2002, en mayo del 2002, una figura funesta que yo he enfrentado y ustedes saben cuál es, mandó a retirar el maletín de dólares que cargaba Martín Abreu en el baúl de su vehículo, rompiendo la cadena de custodia. Yo quisiera preguntarle a Jenny Berenice y quisiera preguntarle al gobierno hacia dónde llevaron ese maletín de dólares en mayo del año 2002. De eso hace 19 años hoy. Todo eso se ventilará en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuidado con ustedes masificar a los narcos y reducir a otros. Cuidado, para que no se topen con una sorpresa mañana. Para que no se topen con una sorpresa mañana. Esto es un trago amargo que el gobierno no tenía de otra. O se daba un trago de sábila o se daba un trago de guatapanal. Tenía que hacerlo, como tendrá que hacer otras cosas con varios diputados más, incluyendo senadores del propio Partido Revolucionario Moderno, porque no hubo un filtro para eso. Ese Miguel Gutiérrez que ustedes están diciendo que habló, que si yo qué, que si yo cuánto, él no ha hablado todavía. Todavía él no ha hablado. No se pongan a estar diciendo que eso es una red. No se pongan a eso. Que eso les queda muy feo a ustedes. No se pongan a eso. Porque aquí voy otra vez. Cuando ustedes dicen que esa red manejó 50.000 millones de pesos, ¿verdad? ¿Cómo fue posible entonces que nadie alertó al presidente de la República? Digo, mire, ya hablé. Miren aquí. Con el otro hijo suyo. ¿Con cuál? Le digo yo, con el lago ese. Me dice, con Santiago. Me dice, sí. ¿Y cómo está eso? ¿Está contento? Le digo, ese hombre está, no graben esto, este hombre está que aplaude hasta con la gana. Entonces, por otro lado, ahí está Antoniano Peralta. Nuestro amigo Antoniano Peralta. No me vengan a hablar ahora de Miki López, porque no es Miki López. No es Miki López. No es Miguel Gutiérrez. Es la Operación Falcón que ustedes le han dicho y yo le voy a creer. Yo le voy a creer. Qué bueno que este diputado del PLD, hoy se haga eco de lo que hemos venido diciendo. Lo voy a compartir con ustedes. El Ministerio Público dice ellos tienen que probarle, porque aquí no está prohibido tú andar en tu vehículo con una persona, ¿entiendes? Pero él es inocente, dice la Constitución. Ellos tienen que demostrarle cualquier delito que ellos quieran inculcarle. ¿Ha permeado el narcotráfico al Congreso Nacional? Este no es el primer caso. Yo escuché al presidente Abinader hablar de que no hay vaca sagrada, que va a caer quien caiga, pero hay muchos casos aquí que en el pasado eran voz populi, que supongo yo que él sabía de todos esos casos y aún así lo permitió
que estén a su alrededor, que estén a su lado. Yo entiendo que él, el mismo presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, es un presidente ilegítimo, porque según la ley electoral, si tú usas dinero del narcotráfico para promocionarte y con eso obtienes una candidatura, es ilegal. Entonces ¿Usó dinero del narcotráfico? Pero ¿de dónde son esas personas que están cayendo? Esas personas, ¿verdad? Uno que cayó primero, que está hablando, y ya están cayendo los demás por lo que... ¡Es para afuera que van!